Baruch haba Bechen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suak, el Morea Villahu Ben Yisrael. Vamos a ver esta segunda parte del tema titulado Yahuwah reparte la tierra. Este es un tema muy interesante, puesto que estamos analizando, revisando todo lo que sucedió desde el huerto del Edén, cuando Yahuwah le dio esa porción de tierra a Adán y a Hawa, para que ellos la trabajaran, para que ellos sirvieran a Yahuwah. La palabra que está decodificada en el libro de Bereshit como la palabra para que le abad, para que le sirvan, también es servir a Yahuwah, para ministrarle a Él, para servirle a Él. También es la palabra abad, abad, que lo han traducido como para que lo labrara, es decir, trabajara en Él. Nosotros debemos comprender en este contexto que no solamente Yahuwah está repartiendo la tierra física, o sea, el territorio, las naciones, todo lo que está alrededor, sino que Yahuwah está repartiendo en tu corazón esa tierra. Y en la tierra que Yahuwah te dio es para que tú le sirvas a Él, para que tú le reconozcas a Él. También en la primera parte vimos una descendencia de Adán hasta Noah. Posteriormente, ahí, después del diluvio, se corta para que nuevamente la tierra se comience a poblar, a multiplicar, a crecer, a partir de los tres hijos a partir de los tres hijos de Noah, que a partir de ellos comienza nuevamente a repoblarse esta tierra, de Shem, de Yafet y de Ham. ¿Quiénes son los que prevalecieron? Un pequeño remanente del linaje de Shem, una familia específicamente, fueron los que se guardaron. Todos los demás, toda la multitud que había crecido en ese tiempo, se contaminaron. No quisieron escuchar la voz de Yahuwah. Ellos hicieron lo que ellos quisieron. Hasta aquí más o menos un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte. En esta segunda parte vamos a revisar algo muy importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer Hasatán, el diablo, el enemigo, en esta tierra? ¿Por qué a él se le dio autoridad, dominio, gobierno sobre esta tierra? ¿Qué tiene que ver? Si Yahuwah es el creador de todas las cosas, ¿por qué fue la razón y el motivo que Yahuwah puso a Adán y a Eva en esta tierra? ¿Cuál fue el motivo? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Yahuwah no puso a Adán y Eva en esta tierra. Yahuwah puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Como lo vimos en un principio, ese huerto del Edén es un lugar apartado que descendía del Shamaín y fue puesto en un lugar sobre la tierra. Aquí habitaba Adán y Eva. Por causa del pecado y de la desobediencia, Yahuwah los sacó de ahí y los puso en la tierra. Esto es muy diferente. Estamos hablando de una tierra, la tierra que hoy en día estamos habitando, y del huerto del Edén. Son dos lugares diferentes. Son dos lugares independientes uno del otro. Para los historiadores, algunos han querido ubicar o buscar en dónde se encuentra el jardín del Edén, pero hasta este momento no lo han encontrado, porque la Yarushalayim, que desciende de arriba, que es el Edén, va nuevamente por segunda vez a descender del Shamaín. Es diferente, no está aquí en la tierra, está arriba en el Shamaín, con Yahuwah. Entonces, la tierra en la cual estamos viviendo actualmente es como se dividió. Adán y a Eva, Yahuwah les dio el huerto del Edén para que ellos le sirvieran. Por causa del pecado, de la desobediencia, fueron expulsados y puestos sobre la tierra, sobre esta tierra que estamos viviendo usted y yo. Esta tierra fue dividida en tres partes, de acuerdo a los nombres
a los descendientes de Shem, de Jafet y de Ham. Esa tierra que ha sido dividida en 3 partes, que ya lo vimos en uno de los mapas, una pequeña parte, posteriormente lo vamos a ver en esta enseñanza, cómo es que solamente las 12 tribus de Israel, solamente se les proporcionó una pequeñísima parte. De toda la tierra que está alrededor, una pequeñísima parte, y aún así, esa pequeña parte se contaminó. Esto es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Recuerde ubicar que no solamente es la herencia de la tierra lo que Abba Yahuwah nos ha entregado como una repartición de la tierra, todo este plano tierra, sino en tu corazón, en tu vida, Abba Yahuwah quiere que tú separes una tierra para Él, para Yahuwah. Cuando Yahuwah creó a Adán y Eva, Él los creó del polvo de la tierra. Adamá, por eso el nombre de Adam, que viene de la tierra roja. Por eso es que nosotros debemos ubicar estos 2 conceptos. Adamá, tierra roja, y Dam, la sangre, la tierra de aquí que estamos viviendo. Después de la confusión de las lenguas, se comenzaron ellos a separar, lo que nosotros vemos en Bereshit, capítulo 10. Ellos comenzaron a separarse, cada uno tomó su propio rumbo. Al reproducirse, todos estos nuevos pueblos, grupos étnicos, familias numerosas, ellos comenzaron a agruparse según su ideología, según su lenguaje, según su creencia, porque no estaban de acuerdo con el servicio a Yahuwah. En la primera parte vimos cómo después de que fueron expulsados del huerto del Edén, Yahuwah les asigna un lugar, una cueva, la cueva de tesoros, que así lo vimos en el libro de apócrifo de Adán y Eva. Eso es un libro apócrifo. Ahí vimos una porción de este tema. Pero esa cueva estaba ubicada en una montaña. Como Caín, después de matar a Abel, su propia conciencia, su condición de que no quería estar cerca de sus padres, ni cerca de Yahuwah, él descendió, él bajó de esa montaña para hacer su territorio, sus pueblos, todo lo que él tenía que hacer para que no le estuvieran llamando la atención. Hizo su propia ciudad, hizo su propia familia, hizo su propio grupo, su propia religión, su propio pensamiento fue lo que lo llevó a hacer todo eso. Separados de Adán y Eva, que ellos conocían el Torah de Yahuwah, por eso él comenzó a hacer lo que él quiso. Así es que por aquellos que no estuvieron de acuerdo en servir a Yahuwah, es como descendieron de esa montaña. Ellos estaban siendo obstinados en hacer lo que les parecía mejor, gobernar sus propias vidas por ellos mismos. Como todos estos nuevos grupos que están siendo esparcidos por toda la tierra, tenían un nuevo líder, tenían un nuevo Elohim, dioses. No solamente se les asignó una tierra, sino que también se les dio un lenguaje, un idioma, un Elohim, un Dios para que ellos los gobernaran. Estos Elohim no son otra cosa más que Shedim, demonios. Así es que ellos tenían una libertad, un libertinaje para hacer lo que ellos quieran. Pero no es así. Cuando ellos desobedecen literalmente de las instrucciones de Abba Yahuwah, automáticamente pasan del estatus que gobierna Yahuwah, pasan al gobierno de otro que es Hasatán, los desobedientes. Así es que no es completamente una libertad o un libertinaje que ellos puedan hacer lo que ellos quieran, sino vamos a verlo de esta manera. Aquí está Yahuwah y su gobierno, su reino. Una vez que el hombre decide desobedecer a la voluntad de Yahuwah, Yahuwah les da libertad que ellos hagan lo que quieran, los separa de Yahuwah
pero pasan a otro estatus. ¿Quién es el que gobierna en este otro lado? Hasatán, sus huestes de maldad, los Shedim, los demonios. Entonces, estas personas pasan ahora bajo el gobierno y la dirección del enemigo. No están libres por sí solos. Si no están gobernados por Yahuwah, si no son dirigidos por Yahuwah, automáticamente pasan a la siguiente fase. No hay 3 fases, solamente hay 2. O es Yahuwah o es Hasatán. Por eso es que nosotros vemos en el primer libro de Juan que dice que no como Caín que desobedeció, que es hijo de Hasatán. Solamente hay 2 linajes, no hay 3, 2. Los que son hijos de Yahuwah, que están bajo su cobertura, bajo su guianza, o los que están bajo la cobertura, que es, como dice, que son hijos de Hasatán, porque obedecen a Satanás, al diablo. Una pequeña parte, un remanente que se había quedado en la montaña, como Shem, los descendientes de Shem, ellos continuaron hasta la llegada de Avinu, Abraham, y Isaac y Jacob, y posteriormente pasó a las 12 tribus de Israel, y de ahí hasta que se multiplicó Israel, es como fue sacado nuevamente de Misraim. En el Sefer de Yovelim, de Jubileos, capítulo 2, nos habla sobre 6 días de la creación. En el verso 13 al 16, nos habla del día sexto de la creación. Y específicamente en este libro de Jubileos, habla que fueron creados 22 especies. No más, 22 especies fueron creados. En el verso del 17 al 22 de este mismo capítulo 2, se instituye el Shabbat. Yahuwah, desde la creación, instituyó el Shabbat. Claramente nosotros cuando hacemos Yom Shabbat, decimos, porque esta es la señal entre Yahuwah y los hombres, entre Yahuwah y el hombre. El hombre que está bajo la cobertura de Yahuwah obedece el Shabbat. Ahora aquí tenemos una situación complicada. Muchas personas han traducido Shabbat como sábado, pero en ninguna forma el sábado traduce Shabbat, ni Shabbat traduce sábado. Cuando Yahuwah creó el Shamayim, la tierra y el mar, no existía lunes, martes, miércoles, jueves, ni enero, febrero, marzo, abril. No existía. Yahuwah le llamó por números. Primero, segundo o tercer mes, cuarto mes, quinto mes, y le llamó primer día, segundo día, tercer día. Así es que aquí no existía el sábado. Ojo con eso, porque muchas personas que están instruyendo, están enseñando que tienen que guardar el Shabbat y tiene que ser el día sábado. Eso es una mentira y es una falsa enseñanza. Entonces tenemos que de estas 22 especies que fueron creados en el día sexto, en el verso 17 y 22 fue instituido el Shabbat, en el día de la creación. Y esta es una señal para aquellos que guardan y siguen a Yahuwah. En el verso 23 nos habla de 22 patriarcas desde Abraham hasta Avinu Jacob. 22 especies fueron creados en el día sexto. El 22 también está relacionado con las 22 letras hebreas, con el cual Yahuwah creó todas las cosas. Todo lo que nosotros podemos comprender, lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos captar en nuestra mente, Yahuwah las creó. Todas las cosas que nosotros no podemos entender, no podemos ver, tampoco podemos entender, también Yahuwah las creó en esos 6 días de creación. Porque en el séptimo día, Yahuwah hizo Shabbat. Si Yahuwah hizo Shabbat y nos la instituyó para que nosotros guardemos Shabbat, entonces es una orden, una instrucción de parte de Yahuwah.
Vamos a ver esta imagen y quiero que ustedes vean las 22 generaciones. En esta tabla solamente tenemos 20. Nos habla del 1 al 10. Primero Adán, el linaje escogido por Yahuwah, hasta el número 10. El número 10 que es Noah. Hasta Noah se cumple un ciclo. El número 11 que es Shem, él es el número 11 hasta vino Abraham. Abraham es el número 20. Y nosotros debemos contar que después de Abraham, el linaje, la secuencia de Yahuwah viene con Isaac y Jacob. Así es que hasta aquí en esta tabla tenemos hasta el número 20. Usted le suma los 2 que le faltan y son las 22 linajes, patriarcas que tenemos desde Adán hasta Jacob. Véanlo, por favor. Vamos a ver el libro de Bereshit, capítulo 11, verso 1. Toda la tierra usaba una lengua de adoración, Safá. Esta lengua es lo que uno hace que se acerque a Yahuwah, Safá. Un mismo Torah, verso 2. Sucedió que ellos viajaron desde el oriente, hallaron una llanura, una parte plana, en la tierra del Shinar. Shinar es Babilonia. Y vieron que allí, es decir, en Babilonia, dice, y vivieron allí. Verso 7. Ahora pues, descendamos, dice Yahuwah, y confundamos su lengua Safá, su lengua de adoración. Allí, para que no puedan entender la lengua de Safá, de adoración, el uno del otro. Quiere decir, esta lengua de adoración, Safá, que hoy conocemos, que diferentes religiones alrededor del mundo tienen una diferente Safá. No es la misma. Por ejemplo, los budistas, no es su misma lengua de adoración Safá para a quien adoran ellos, a Buda o no sé, quien sea su deidad o su Dios, pero es diferente a la de otras, como cristianos, como católicos, como judíos, como musulmanes, con diferentes lenguas. Eso es a lo que se refiere esta lengua de adoración, Safá. En el primer tiempo, cuando Yahuwah sacó a Adán, en el primer tiempo, cuando Yahuwah sacó a Noah del arca, tenían una sola lengua, una lengua Safá. Era Yahuwah, era el único. Posteriormente ellos se juntaron en una planicie, ellos quisieron hacer su propio esfuerzo, su propia ideología. Entonces Yahuwah los confundió a todos. Verso 8. Así que de allí Yahuwah los esparció. La palabra esparcir es la palabra putz. Toda la superficie, por toda la superficie de la tierra. Y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Bueno, aquí vemos que tenían un propósito de edificar una torre. Posteriormente vamos a ver qué se refiere a esa torre. En la cúspide de esa torre, ellos tenían que poner el nombre de su Dios. El nombre, dice, hagámonos de una torre y pongamos un solo nombre. ¿Cuál es el nombre? Por supuesto, como esa gente que estaba ahí en Babilonia, en esa planicie, se habían separado de Yahuwah y se pusieron bajo la cobertura del enemigo, de Hasatán, de los Elohim. Entonces ellos no querían poner el nombre de Yahuwah, porque el linaje de Shem, ellos se encontraban en las montañas,
Pero el linaje de Caín, el linaje de Jafet y de Ham, estaban aquí reunidos todos en el Shinar, en Babilonia. Ellos querían levantar su torre, una torre, y poner un nombre. No el nombre de Yahuwah, porque Yahuwah está aquí. Ellos querían poner otro nombre. Verso 9. Por eso es llamado Shinar, que significa Babel. Porque allí Yahuwah, Babel, confundió Safá, su lengua de adoración, en los labios. Aquí está muy claro. De toda la tierra. Y de allí Yahuwah los esparció por toda la tierra. Bueno, vean esta figura. Más o menos ahí tenemos el centro en donde se encontraba esta tierra del Shinar, aproximadamente. Y esta tierra, si ustedes la ubican, está cerca de Turquía. Y recordemos que hay un pasuk en la escritura donde nos dice que la casa de Hasatán está en Torgamá. Y es esta región. Ubique solamente por su vista la ubicación aproximada. No es exacto. Por favor, no vayan a decir, se movió ahí unos cuantos. Vean, es una aproximación para que ustedes tengan una idea, una visión de en dónde está ubicado. Vean esta imagen, por favor. Así que de aquí fue cuando se crearon nuevas lenguas de adoración. Por supuesto que ninguna de ellas buscaba a Yahuwah, puesto lo que ellos buscaban se encontraba entre las montañas. La simiente de Shem, que habla el idioma Kadosh. ¿Cuál es el idioma que habla Yahuwah? Aquí está Yahuwah. Y si él creó con esas 22 letras, creando toda su creación, a todas las cosas, con esas 22 letras, ¿qué nombre, qué idioma es el que habla Yahuwah? Hebreo. Y él quiere que nosotros entendamos, comprendamos el hebreo. Nosotros, como nos encontramos actualmente en este lugar, por causa de la desobediencia del pecado de Adán y Hawa, ahora nosotros tenemos que regresar a este lugar. Pero este proceso no puede ser posible por esfuerzo del hombre, sino solamente a través de la persona de Yahushua HaMashiach. Él se convierte en este puente, en este motivo para que nosotros podamos regresar a Yahuwah. No hay nada, ningún recurso hecho propio por el hombre para que pueda venir a Yahuwah. Así es que ese puente que se construye, esa oportunidad que Yahuwah nos da para restaurar nuestras vidas, se llama Yahushua HaMashiach. Vamos a ver entonces qué es Canaán. Canaán, la tierra de Canaán, qué se convierte y por qué ellos deciden tomar su propia decisión. Jubileos capítulo 10, verso 27. En la primera parte de esta enseñanza vimos cómo Noah, junto con un representante de parte de Yahuwah, o Yahuwah mismo, otorga, da, cede, reparte a sus 3 hijos, a Shem, a Jafet y Ham. Y también vimos que era dividida la tierra en 3 partes. Las 3 partes de la tierra estaban siendo delegadas para este linaje de cada uno de los hijos de Shem. Ahora vamos a ver lo que sucedió. 10:27, Jubileos. En el 4º septenario, en el primer año de su comienzo, en el jubileo 34º, se dispersaron desde el país de Shinar. Ham y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignados, que les había tocado como lote de la tierra del sur. Acuérdense que Ham le tocó la tierra, lo que era África y todas esas partes. A Jafet le tocó todo lo que es Europa, la parte superior,
Y a Shem le tocó la parte central, donde está la bota que hoy es Irak, Irán, Turquía, Israel. Todas esas partes le tocó a Shem. Vio Canaán que la tierra desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo era muy buena, y no se fue a la tierra de su heredad, es decir, la que le había correspondido, al occidente del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar, limitado por el Líbano, al oriente y al occidente por el Jordán. Le dijeron a Ham, su padre y sus Sahim, Cus y Misrayim: ¿te quedarás en esta tierra que no es tuya? ¿Que no nos salió en el sorteo? No hagas tal cosa, pues si lo haces, tú y tus hijos caerán por tierra, serán malditos por esta sedición. Por medio de la sedición te quedaste, y en una sedición caerán tus hijos. Serán desarraigados por siempre. Bueno, esta palabra que aparece aquí como sedición quiere decir un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno o con la autoridad con el fin de derrocarlo. Lo mismo es lo que hicieron en Babel. Por eso vino la confusión. Por eso vino la confusión de lenguas, porque Yahuwah es el gobierno, la autoridad, es el poder de aquellos que siguen o que están bajo la cobertura de Yahuwah. Pero para Elohim, para Satanás, para Babilonia, es su propio lenguaje, su propio dominio, la desobediencia, tratar de derrocar lo que es de Yahuwah, es decir, todo lo que está contrario a Yahuwah. Verso 31. Voy a recordarles que cuando Noah dice que su hijo Ham descubrió la desnudez de su padre al despertar, él de su borrachera y de lo que se enteró de lo que había sucedido, Noah maldijo a Canaán, y Canaán era hijo de Ham. Y aquí estamos viendo que Ham decidió tomar una tierra que no le correspondía. Esta tierra le correspondía a Shem. Vamos a ver lo que nos dice el verso 31. No te quedes en la morada de Shem, pues a él y a sus hijos les tocó en sorteo. Maldito eres, y serás entre todos los hijos de Noah, por la maldición que establecimos con juramento ante el juez Kadosh, es decir, Yahuwah, y ante Noah nuestro padre. Así es que Noah, al repartir esta tierra, estaba Yahuwah como Edud, como testigo. Noah, estaban los querubín, y les dijo: maldito aquel que tome la tierra que no es suya. Repartió en 3 partes, una para Shem, una para Ham y otra para Jafet. Verso 33. Pero no los escuchó. ¿Quién no escuchó? Ham. Y se quedaron, Canaán, los hijos de Ham, y se quedaron en la tierra del Líbano, desde Emat hasta la entrada de Egipto, él y sus hijos hasta este día. Por eso se llamó esa tierra Canaán. Ahora ya sabemos de dónde viene Canaán, qué estaban haciendo. Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué Yahuwah quitó a los descendientes de Canaán y se los dio a los descendientes de Jacob, a las 12 tribus de Israel? ¿Por qué la Escritura nos dice que hasta que llegara el colmo o a la culminación de tanta maldad y tanto pecado, Yahuwah les iba a dar esa tierra? Pero ahora sabemos que esa tierra no les pertenecía a ellos, les pertenecía a los hijos de Shem. A ellos les pertenece, y Abraham viene directo, como veímos hace un rato en la tabla, viene directo de los descendientes de Adán, Shem, Noah, Abraham, Jacob y las 12 tribus de Israel. Es un linaje, una línea directa.
Ham se expropió de esa tierra que no le correspondía, pero Yahuwah los dejó, ahí los dejó. Verso 34. Por eso se llamó esa tierra Canaán. El término cananeo significa mercader, también quiere decir traficante. Desde el año 300 antes de nuestra era, 3000 antes de nuestra era, en la actualidad se le conoce como Palestina, situada entre el mar Mediterráneo y el Jordán, que abarca parte de la franja de Sirio-Fenicia. En la actualidad se corresponde con Israel, Palestina, que es la franja de Gaza y Cisjordania. El cananeo era adorador de Elohim, de dioses, como Dagón, uno de ellos, como Baal. ¿Se acuerdan los filisteos que tenían su dios Dagón? Bueno, uno de ellos, Baal. ¿Se acuerdan de Baal? También ellos eran adoradores. Tenían su lengua de adoración a estas deidades, a estos demonios. Y Asera que era la esposa de Baal. Había un idioma oficial, el hebreo. Al venir la confusión de las lenguas en Babel, muchos tenían un idioma muy parecido. De ahí es como se derivan muchos idiomas y lenguajes del hebreo. Si ustedes se dan cuenta, el arameo es muy parecido al hebreo. El babilónico es muy parecido al hebreo. El egipcio es muy parecido al hebreo. El árabe es muy parecido al hebreo. En cuanto a sus palabras, el significado, todo esto tiene que ver una relación con la lengua madre, que es el hebreo, porque Yahuwah creó todas las cosas en hebreo. Tenemos, por ejemplo, también en el imperio griego, todavía más para acá, hace cerca de 2500 años, el imperio griego, el imperio romano, con el latín y posteriormente al español, encontramos también una relación de estas palabras muy parecidas. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos un término de una palabra, revisamos cuál es la etimología de esa palabra o la raíz, viene del latín tantos o tal. Y esa es nuestra palabra, la palabra que nosotros utilizamos en español. O viene del griego. Nuestro español tiene una influencia que vienen del griego, que vienen del latín. Bueno, este es el español que nosotros hablamos. Pero nosotros tenemos que regresar de este idioma contaminado, el español, que hay muchas palabras que por supuesto están mezcladas y tienen una raíz y un trasfondo muy feo. Nosotros tenemos que regresar a la palabra de Yahuwah, a restaurar nuestro propio vocabulario. Esto no lo entienden muchas personas, no lo entienden porque creen que es propio de Rabino Natán o de su servidor, el Moreh Avillahu, o que es propio de nuestra imposición de querer cambiar las palabras. Por esa razón nosotros no decimos muchas cosas, pero las transmitimos a ustedes para que cambien su vocabulario. Y tenemos una enseñanza que se llama Los Dioses del Olimpo. Vean ahí esta enseñanza. Y tenemos muchos fraternos que, a pesar de que les decimos que cambien esa palabra, no lo quieren hacer. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque su corazón está necio. Está todavía con su mente, con su corazón aquí, en Babilonia, en confusión. Yahuwah no es confusión. Yahuwah quiere que utilicemos estas 22 letras hebreas para comunicarnos. Lo ideal, lo correcto es que nosotros hablemos el idioma hebreo. Pero mientras estemos viviendo en esta tierra, va a ser difícil. Por ejemplo, a mí me ha llevado muchísimo tiempo. He estudiado inglés por muchos medios, por muchas formas. He gastado mucho dinero y no se me queda.
no hablo ni una palabra en inglés. Pero no se me da a mí. Pero toda Rabá Yahuwah, que está poniendo cosas, palabras en hebreo, palabritas, no es necesariamente que cambiemos, hablemos un hebreo fluido, pero que comprendamos lo que estamos diciendo, es suficiente. Vemos también, por ejemplo, en la cultura del inglés. No es el mismo inglés de Inglaterra, no es el mismo inglés de Estados Unidos. Hay muchas variaciones, muchas raíces. No es lo mismo el español de España, no es lo mismo al español de América Latina. Y aún entre los propios países de Latinoamérica cambian algunos o tienen algunos significados diferentes. Así es que cada uno de nosotros tenemos que restaurar nuestro propio lenguaje, Kadosh, nuestra propia Safá, pero en Yahuwah, como era en el comienzo, no como fue en Babel, en Babilonia, donde aquí hubo una multiplicación de idiomas, de lenguajes, de adoración. Nosotros tenemos que venir a Yahuwah, restaurar nuestro propio vocabulario, restaurar nuestras propias palabras que dentro de Babilonia tienen un significado, la verdad, muy feo y demoníaco. Eso es lo que nosotros tenemos que salir de ese lugar. Tanto como el vocabulario, como los Elohim que se encuentran en Babilonia, había una mezcla entre ellos mismos. A su vez, la variedad y el aumento de seguidores de acuerdo al número de milagros atribuidos a ese Elohim. Si había un Elohim en este lugar, en diferente país, y uno iba a visitar ese país, y de repente sucedió algo, o le platicaron un milagro que hizo ese Dios, ese Elohim, ahora ellos se convertían a adorarlo, a servir a ese Elohim. Así es como se propagaba toda esta multitud, toda esta dioses que estaban ahí de un lado a otro y era adorado en diferentes lugares conocidos. Como todos esos dioses griegos que después de ahí, egipcios, que pasaron con otros nombres al imperio de Grecia, con otros nombres, que eran los mismos, pero ahora con otros nombres. Esos mismos dioses de Grecia pasaron a Roma con otros nombres. Eran los mismos demonios, pero con otros nombres. Esos mismos demonios de Roma pasaron al mundo entero. Los mismos demonios, diferentes nombres. Ellos querían levantar su torre, una torre con un solo nombre. Había un gobernante, un dirigente en esta tierra, Hasatán. Y de este lado, solamente hay un gobernante, un Eloa verdadero, Yahuwah. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestro lugar hasta venir a Yahuwah. El hombre ha aprendido a tener favores e intercambio de milagros por adoración. Si me sanas, si me das, si me haces rico, si me haces millonario, si me das esto, si me das aquello, entonces yo te voy a seguir. Entonces yo te voy a adorar. Entonces yo te voy a hacer esto o aquello. Tenemos muchas personas. Usted supongo que ha de tener su propio testimonio. Que por causa de la ignorancia, por causa de conocer, usted entregó a sus hijos, a sus hijas, a su casa, o todo lo que tenía, a los shedim, a los demonios. Estoy diciendo por no conocer verdaderamente lo que hoy estamos conociendo, el nombre de Yahuwah. Usted entregó toda esa voluntad a esos shedim, si les concedía el milagro, si les revivían, si les sanaban, si les daba esto, si les daba aquello. Nuevamente el mismo demonio se cobra lo que es suyo, lo que le pertenece. Entonces es ahí como comienzan a seguirlo y comienzan un seguimiento devoto sobre ese santo, sobre ese Dios, sobre esa imagen, sobre lo que sea. Quiero que ustedes vean esta imagen, cómo es que Yahuwah repartió la tierra. Son dos imágenes, es la misma.
son dos imágenes, a diferencia de la segunda, que una pequeñísima parte, que es la tierra de Canaán, que hoy en día es la tierra de Israel, fue la que cogió Canaán y su linaje. Véanlo por favor. Ahora entendemos por qué Yahuwah había prometido esa misma tierra a Avinu Abraham y a su descendencia, pues pertenecía de por sí al linaje de Shem. Y no solamente esa pequeñísima parte que hoy conocemos como la tierra de Israel o Jerusalén, sino todo lo que hoy ocupa la tierra de Arabia, lo que viene siendo la bota, esa que aparece ahí. Los cananeos tenían que ser expulsados de ese lugar, pues no les pertenecía. Cuando llegó el tiempo de que había llegado hasta el colmo de cometer tanta abominación. Vamos a ver lo que nos dice Bereshit 15:16. Pero en la generación cuarta, está hablando Yahuwah, le está hablando Avinu Abraham. Pero en la generación cuarta, ellos regresarán aquí, tu cera, tu linaje, porque aún no Shalem ha llegado al colmo la iniquidad de los Emorim, de los amorreos, hasta aquí. Vamos a ver qué significa esta palabra que aparece, que no ha llegado hasta el colmo. La palabra en hebreo es Shalem. Y vamos a ver qué significa. Strong H 8003. Salem o Shalem. Viene de otra palabra, 7999, que ahorita la vemos. Esta palabra Salem significa completo, acabar, cabal, colmo, cumplir, entero, amistoso, pacífico, reposo. Como esta palabra Salem quiere decir como si usted tuviera un vaso con agua y le pone más agua a ese vaso hasta que llega al tope. Ahí quiere decir Salem. Llegó hasta el tope o completo. Vamos a ver la otra palabra, Strong 7999. Casi parece oferta, pero es 7999. La palabra Shalom. Esta es la palabra raíz. Significa ser, estar seguro, en mente, cuerpo o en un estado. También significa completo, ser amistoso por extensión, reciprocar, acabar, castigar, completo, concertar, consumir, cumplir, dar el pago, pagar, devolver, escoger, hacer enmienda, ofrecer pacífico, pagar el daño, hacer shalom, próspero, quemar, recompensar. Bueno, es muy parecido. También significa esta palabra shalem, pagar. Tienen que pagar por lo que hicieron. Verso 17. Cuando el sol se estaba poniendo y era oscuro, he aquí apareció un tanur, que quiere decir un horno de fuego humeando, y una antorcha de fuego que pasó entre estas partes divididas. Estos pasú que estamos leyendo nos habla sobre cuando Yahuwah establece el pacto con Abraham y le dice que él parta los animales, los ponga en dos así divididos, y dice que esta es la forma en que iban a hacer el pacto. Esto es más conocido como el pacto entre las dos partes. Tiene que haber un pacto, primero Yahuwah y entre el hombre, en este caso Avinu Abraham. Como están en dos territorios diferentes, Yahuwah en Rúa y el hombre Abraham en carne, es difícil. Para esto tenía que, dice la escritura, que Avinu Abraham se durmió. ¿Qué fue lo que sucedió en este sueño? Que su Rúa pudo salir y ahora sí pudo establecer ese pacto con Yahuwah. Verso 18.
En aquel yom cortó Yahuwah con Abraham un pacto, diciendo: a tu cera, a tu descendiente, yo le he dado esta tierra, desde el Nahar, desde el arroyo del Misrayim, hasta el río grande, el río Éufrates. Verso 19. El territorio de los Kenitas, vamos a ir nombrándolos. Uno, de los Kenitas o de los Cenitas, también conocidos, y los Kenicitas y los Cadmonitas. Hasta ahí van 3. Verso 20. Y los Hititas, 4. Y los Pericitas, 5. Y los Refaimitas, 6. Y los Emoritas, 7. Y los Cananitas, 8. Y los Girgashitas, 9. Y los Jebusitas, 10. 10 aquí estaban metidos en la tierra que hoy día conocemos como la tierra de Canaán. Ahí estaban metidos, y esas mismas tierras son las que Yahuwah le promete dar a Abraham y a su descendencia cuando ellos habiten. Este número 10, ¿qué quiere decir el número 10? ¿Por qué cuando Israel peleó contra las 12, cuando Israel entró a la tierra de Canaán, solamente peleó contra 7 y no contra 10? Estas 7 representan donde habita actualmente Israel. Las otras 3 estaba dividida también con Moab, con el linaje de Esaú. ¿Se acuerdan que antes de entrar a la tierra de Israel, Yahuwah le dijo: no te metas con Moab, ellos ya tienen su tierra? Y que eran descendientes de Lot. Entonces a Lot le tocaron 2 partes de esta tierra, y otro le tocó a Esaú, o a Esab, que ahí estaba también cerca esa tierra. Y 7 de estas partes le correspondieron a Israel. Por eso peleó con esas 7 naciones, o 7 pueblos, cuando ellos entraron a la tierra de Israel. ¿Qué representa este número 10? Representa la perfección del hombre, tanto para bien como para mal. O uno o lo otro, no pueden ser los dos. Por ejemplo, hablamos de las 10 plagas. Esto representa la perfección y representa para mal, por supuesto, porque vino un juicio de Yahuwah. Por otro lado, vemos los 10 mandamientos, que fue puesto para bien, es decir, la perfección del hombre para bien, o la perfección del hombre para mal. Necesitamos comprender esta terminología del número 10. Hablamos también, por ejemplo, de los 10 patriarcas que nos hablan. ¿Se acuerda que vimos en la primera tabla desde Adán hasta Noah? Y después vimos otros 10 patriarcas, desde Shem hasta Abraham. ¿Se acuerdan? Que era una perfección, pero esto era para bien. Y luego tenemos el número 2, que era Isaac y Jacob, que nos faltaban. ¿Cómo se escribe, por ejemplo, 10, el número 10, en número romano? ¿Cómo usted sabe que se escribe el número 10 en número romano? Está dado por una X, que muchos lo asocian con la cruz. Muchos lo asocian, este número 10 romano. Acuérdese que estamos hablando de 2 tierras, 2 linajes, de Yahuwah y de Hasatán. ¿Roma era linaje de Yahuwah? No. Por lo tanto, ellos están adorando hoy en día la cruz. La cruz corresponde al idioma, a su deidad, a los Elohim que ellos tienen. Ojo con eso. Vamos a ver lo que nos dice Vayikra, capítulo 18, verso 24. No te hagas tamé, inmundo. Ustedes mismos están inmundos, todas estas Goyim, naciones, las cuales yo estoy echando delante de ustedes. Yahuwah le había dado una promesa a Abraham,
en el pacto de las partes para que le entregaran esa tierra. Y aquí está una recomendación: no se hagan impuros ustedes mismos. Están inmundos todas estas naciones. ¿Cuáles naciones? Las que acabamos de mencionar. Estas 10 naciones estaban inmundos, impuros, los cuales yo los estoy echando delante de ustedes. La palabra tamé, Strong H2930, es una palabra raíz. Significa estar contaminado, amancillar, corromper, envilecer, inmundicia, inmundo, profanar y violar. Nuevamente, vamos a tener estas dos tierras que necesitamos comprender que la tierra que repartió Yahuwah no solamente se refiere a un terreno, a una planicie, a un lugar que habita o está sobre la tierra, sino también se refiere en un terreno, en una tierra, en nuestro Rúa, en nuestro interior. Posteriormente, lo que viene siendo de Yahuwah es una parte, y lo que viene siendo de Hasatán es otra parte. No se contaminen, porque aquí todas las naciones, los pueblos, los Elohim, todo lo que está contaminado, están bajo el dominio de Hasatán. No están bajo el dominio de Yahuwah. Si nosotros tenemos un lenguaje, como dice aquí la palabra tamé, contaminado, amancillar, corromper, envilecer, inmundicia, inmundo, profanar y violar, quiere decir que si nosotros estamos utilizando estas palabras que están contaminadas y que fueron utilizadas para su Elohim, para su Dios, para adorarlos, para alabarlos a los demonios, nosotros no podemos venir con Yahuwah y decirle: te alabo, Yahuwah, te adoro, porque no fueron palabras diseñadas para Yahuwah, sino fueron diseñadas para los Elohim, para los que están de este lado. Por esa razón, los fraternos no pueden entender que necesitan cambiar esta palabra de gloria, de pan y todas esas. Vean por favor esas enseñanzas de los dioses del Olimpo. Le van a abrir su entendimiento. Cuando usted quiera salir de Misrayim, de las naciones, de esa contaminación, quiera venir a Yahuwah, entonces usted va a decir: Abba Yahuwah, te exalto, te doy kabod, tiferet. Van a cambiar muchas cosas usted lo va a notar, porque su lenguaje va a hablar las palabras Kadosh, Kadoshim. Tengo una enseñanza que también hablo ahí sobre la lengua de tartamudos, porque nosotros no podemos hablar completamente el hebreo. Y no porque no podamos aprender, sino porque estamos comenzando como un bebé a pronunciar una palabrita, otra palabra, otra palabra, otra palabra, como tartamudo. Primera de Reyes 21:26. Y se portó muy abominable, siguiendo ídolos, de acuerdo a todos los que habían hecho los Emorim, a quienes Yahuwah echó fuera de delante de los Benei Israel. Aquí nos está hablando del rey Acab, que era rey de Israel, quien fue contaminado por su esposa Isabel o Jezabel, quien a ella cuando murió se la comieron los perros. Usted recuerda esta historia. Por causa de la abominación de seguir a Baales. Esta mujer, Jezabel, era la hija de un rey, el rey de Sidón, que es Tiro. Posteriormente se llamó Fenicia ese lugar, pero era hija de este rey que se llamaba Ed Baal. Imagínense, su propio papá tenía este nombre, Ed Baal, y ella adoraba y veneraba a Baal. ¿Por qué razón su propio papá tenía el nombre de una deidad, de un dios, Baal? Entonces nosotros tenemos que también cambiar nuestro nombre, nuestro lenguaje. En lugar de, voy a decir, mi nombre en el mundo secular es Jorge.
Jorge, así es mi nombre. Yo fui criado, tengo mi acta de nacimiento, pero Yahuwah cambió mi nombre. Yahuwah me dio este nombre. Ahora mi nombre es Abiyahu. Abiyahu es mi nombre. Porque le he puesto el nombre de mi Eloa, de mi creador, Yahuwah. Ya dejé mi nombre pagano, ya dejé mi nombre mundano, mi nombre que representa al Dios de este mundo, ya lo dejé. Ahora mi nombre es Abiyahu, que quiere decir mi padre Yahuwah, o mi padre es Yahuwah, o Yahuwah es el padre. Strong 8581, la palabra Tav es una palabra raíz que significa desdeñar. Hablamos de la palabra tamé, y esta palabra Tav, viene esa palabra tamé, desdeñar, detestar, abominable, abominar, aborrecer, cometer abominación y hacer aborrecible. Así es que dice, vamos a leer lo que nos dice Vayikra 18:24, ya lo leímos, dice, no se hagan tamé, impuros ustedes mismos. Están tamé todas las naciones, todos los goyim, los cuales yo estoy echando delante de ustedes. ¿A qué se refiere eso? Que Yahuwah está echando de delante de nosotros. Yahuwah estaba sacando estas 10 naciones para que viniera el pueblo de Israel y las tomara, porque le pertenecen al linaje de Shem, le pertenecen al linaje de Abraham, le pertenecen al linaje de Yisrael. Segunda de Reyes 21:11. Porque así ha hecho Manashe, Melech de Yahudá. Estas abominaciones ha actuado más perversamente que todos el cual hicieron los Emorim, que eran, es decir, que habían estado antes que él. Y además ha hecho Jatá, pecar a Yahudá con sus Gilut, con sus ídolos. Esta palabra Gilut, Strong H1544, quiere decir un tronco, por redondo. Pero también se está refiriendo a un falo, lo que hoy conocemos como un obelisco, un monumento, una estatua de pie, vertical. Que significa un ídolo, o está hablando de idolatría. Esto es algo que nosotros debemos poner mucha atención en estas palabras, porque todo lo que estoy compartiendo con ustedes tiene mucho que ver con su vida personal, con mi vida personal. Es verdad, antes tenía Elohim, antes tenía dioses, antes tenía muchas cosas. Cuando viene la Shekinah, la presencia de Abba Yahuwah, en su revelación, en su favor inmerecido a través de Yahushua HaMashiach, y cambiamos de un lugar a estar bajo la autoridad del gobierno de Yahuwah, cambia completamente muchas cosas. Vamos a ver este título dice, Nueva corrupción del género humano. Yobelín, Jubileos 11.1. En el jubileo 35º, en el tercer septenario, en el primer año, Reu tomó una mujer de nombre Ora, hija de Ur, hijo de Geset, que le parió un hijo al que llamó Sarug, en el 7º año de este septenario de este jubileo. Los hijos de Noa comenzaron a combatirse, a hacerse prisioneros, a matarse entre Ahim, derramar sangre humana sobre la tierra, a comer sangre, construir ciudades fortificadas, murallas y torres, y a erigir a un hombre al frente de la nación. Instituyeron así la primera monarquía y promovieron la guerra de una nación contra la otra, de pueblos contra pueblos y de ciudad contra ciudad. Todos hacían mal, poseían armas y enseñaban a sus hijos de la guerra. Comenzaron a someter ciudades y comerciar con esclavos,
Ur, hijo de Keset, construyó Ur de los Caldeos, y a la que dio su nombre y el de su padre. Se fabricaron estatuas de fundición y adoraban cada uno a sus ídolos metálicos. Comenzaron a hacer esculturas e imágenes impuras, y los malos espíritus los ayudaban, induciéndoles a cometer pecado e impureza. El príncipe Mastema se esforzaba en hacer todo esto y enviaba a los otros Ruahim que habían sido puestos bajo su mano para cometer toda clase de extravío y pecado e iniquidad, destruir, arruinar y derramar sangre sobre la tierra. Si ustedes pusieron atención, estas ciudades que estaban aquí en la tierra, dice que tenían ciudades fortificadas, quiere decir que había murallas alrededor. ¿Se acuerdan de la ciudad de Jericó, que fueron derribadas? Dice que tenían torres. ¿Qué se refiere a esa torre? ¿Se acuerdan que hace rato vimos que era la adoración de ese obelisco, que era una muestra de la adoración a Babilonia o a Hasatán o a los demonios, que posteriormente, más adelante, se convierten en dos torres? Esas dos torres vamos a hablar después en la tercera parte. ¿Quiénes son esas dos torres que se convirtieron en su soporte, en su confianza, en su fortaleza? Pero estamos hablando del reino de las tinieblas. Dice aquí, nos habla de este príncipe Mastema, que ya lo hablamos en la primera parte, que dice que él se esforzaba en hacer todo esto. Enviaba a los otros Ruahim, a los otros espíritus, es decir, los Shedim, los demonios, que habían sido puestos bajo su propio dominio, para cometer toda clase de extravíos, pecados, iniquidades, destrucción, arruinar y derramar sangre sobre la tierra. ¿Qué es lo que el libro de Mateo nos dice? Que en aquellos tiempos, Mateo 24, que serán los días como en los días de Noa. Va a suceder y está sucediendo todo esto a nuestro alrededor. Mucho derramamiento de sangre, muchas cosas muy feas. Aquí encontramos que los mismos demonios, los Shedim, están organizados. Tienen jerarquías, tienen territorios, no actúan por sí solos. Hasta que el hombre el hombre como nosotros les abre las puertas o les permite tomar dominio sobre sus vidas por causa de la idolatría, por causa de la desobediencia a Yahuwah y a su Torah, y por supuesto la desobediencia de mandamientos, estatutos y ordenanzas. Eso es lo que ellos toman dominio. Pero dentro de este dominio de las tinieblas, tiene sus propias religiones, tiene sus propias culturas, tiene sus propios idiomas, sus propios pensamientos, su propia ideología y su propio gobierno, porque están estructuralmente muy organizados. La única manera de poder salir de este lugar se llama Yahushua. No hay nadie más. Claramente la Escritura dice, nadie puede venir al Abba, al Padre, si no es a través de Yahushua. Pero nadie puede venir a Yahushua, que es el camino, que es la fuente, que es el camino para nosotros llegar a Yahuwah. Nadie puede venir a Yahushua, nadie de los que están aquí puede venir a Yahushua si Yahuwah no se lo revela primero. Si Yahuwah no les habla aquí para que salgan del pueblo, de la nación, del donde están metidos en Babilonia, en Egipto, en Misraim, venir a Yahushua, no pueden venir. Hasatán es un imitador perfeccionista de todas las cosas de Yahuwah. Hasatán tiene su propio Mesías. Hasatán tiene su propio Salvador. Hasatán tiene su propio Redentor. Hasatán tiene su propia ideología y religión que habla de Yahushua, pero es parecido, pero no es
el mismo, no es igual. Así que vino Abraham y su familia, ellos eran hebreos y descendientes del hijo de Shem, hijo de Noa, un rasgo distintivo que fue una convicción en la existencia del único Eloa, del único creador llamado Yahuwah, un Eloa celoso que no comparte su kabod con nadie, es decir, con ningún Elohim. Por lo tanto, no debería de haber Elohim. Con Yahuwah no hay Elohim. Él es el único Eloa. Y esto es lo que nos describe exactamente los mandamientos de Yahuwah. Ellos vivían en las montañas, apartados de la iniquidad, de la idolatría. Toda la escritura nos habla como una imitación. La religión los ha llevado a las montañas a adorar a sus Elohim y ofrecer sus sacrificios. La imitación por cuanto a las montañas, pero ellos venían adorando a Elohim, a dioses, a Shedim. Nosotros aquí tenemos a Yahuwah, que están en las montañas, pero Hasatán también les enseñó a adorar, a tener dioses, a tener deidades en las montañas, bajo los árboles, que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel después de que fue separado en dos naciones. Las tribus de Yahudá, que es la primera casa de Yahudá, y la casa de Efraín. También les enseñó este tipo con Jeroboam. Ellos tenían sus lugares altos en las montañas, tratando de imitar, de usurpar, de copiar lo mismo que tiene Yahuwah. Cuando nosotros entendemos este concepto de que Hasatán tiene una imitación completa, perfectamente diseñada y estructurada, muy parecido a las cosas de Yahuwah, la gente se confunde. La gente cree que esto es lo verdadero, pero no es así. Cuando venimos delante de Yahuwah, nos damos cuenta, esto tiene que ser una revelación definitivamente por parte de la Ruach HaKadosh, porque muchos, habiendo conocido el nombre de Yahuwah, se han retirado y han proclamado otras cosas. Pero esto tiene sus consecuencias, tiene su salida, tiene su juicio para estas personas. Ustedes han escuchado la expresión salir de las ciudades. Este es un tema que hoy en día se va a escuchar y se está escuchando alrededor del mundo, por causa de lo que nos dice el libro de Mateo 24, del 16 al 18. Pero si aún no hemos aceptado el mensaje, de nada nos va a servir ir a las montañas. Pues como en los días de los reyes, de lo que estamos hablando, en la época de Roboam, que es la casa de Yahudá, y de Jeroboam, que es la casa de Efraín, dice que ellos quitaron las fiestas de Yahuwah y pusieron sus propias fiestas. Roboam les hizo un lugares de adoración, de servicio, templos o lugares de adoración, para que ellos ya no vinieran a Jerusalén, sino ellos se quedaran ahí en las montañas. Y les crearon sus propias fechas, sus propios calendarios, sus propios Elohim, sus propios dioses. Comenzaron nuevamente a regresar a adorar a Baal. A Baal, esto es un tema aparte que lo voy a hablar en otra enseñanza. ¿Qué fue la influencia y todos estos dioses de Baal que trajo a la tierra de Israel? Esto lo voy a poner aparte para hablarlo más específicamente. Pero este Jeroboam, que trajo contaminación contra la casa de Efraín, y que ahí mismo las ciudades del norte, que ahí mismo estaba metido Samaria, en el cual años más adelante Yahushua HaMashiach les dice, me es necesario pasar por Samaria, porque era el tiempo de la restauración, de hacer regresar a la casa de Efraín. Entonces, cuando nos dice salir de las ciudades, no solamente se refiere que tengamos que ir a las montañas, pero si no hemos salido de Babilonia, si no hemos salido de Misrayim, si no hemos salido todavía del mundo, del pecado, de la idolatría,
a donde quiera que usted se vaya a meter, ahí va a llevar toda esa porquería. Mientras usted está en Yahuwah, usted va a estar protegido por Yahuwah. Salir de las ciudades también representa salir del set cinematográfico de Hasatán. Salir de la Matrix, salir de Babilonia, de las organizaciones satánicas y demoníacas, salir de las religiones. La primera ciudad construida, mencionada en el Torá, usted se va a sorprender quién fue el primero que instituyó construir ciudades fortificadas, ciudades en donde ellos pudieran organizarse de una manera para que ellos pudieran estar a salvo. Fue Caín, aquel que mató a Abel. Caín fue el primero que edificó una ciudad. Quien huyó por causa de haber asesinado a Jabel, una vez que asesinó a Jabel, él huyó. Al multiplicarse, él comenzó a hacer sus ciudades, a fundamentar. Esto lo encontramos en Bereshit capítulo 4, verso 17. Léalo por favor, porque no vaya a decir que yo estoy inventando, o vaya a creer que eso no está en la Escritura. Está en la Escritura. Génesis capítulo 4, 17. Y como lo leímos también en el primer libro de Adán y Hawa, capítulo 20, verso 1, ¿hay alguna razón por la cual la gente se amotina? Es una pregunta. ¿Se acuerdan ustedes de Lot, que él fue rescatado de morir en Sodoma y Gomorra? Era una ciudad nuevamente ahí fortificada, que venía la gente a pedir ayuda porque estaba muy alejada de las ciudades y la gente no tenía rajamín de los visitantes. Al contrario, los dejaba morir. No tenían corazón para venir a ellos. Vamos a ver lo que nos dice 4:17. Y conoció Caín, Bereshit, y conoció Caín, Ishto, a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Hanoc, que quiere decir Enoc. Caín edificó una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo, Hanoc. En Bereshit 5:18 hay otro varón que viene del linaje de Set. Dice que Jared procreó a Hanoc, es decir, Enoc. ¿Qué encontramos aquí? Jared viene del linaje de Adán, de Shet. Hanoc, en este linaje de Yahuwah, viene de Adán, de Shet o de Set, hasta Hanoc. De este lado viene el linaje de Caín, porque recuerden que Caín no es hijo de Adán. Caín es hijo de la serpiente, de la simiente de la serpiente. Viene Caín y tiene un hijo que se llama Hanoc. Usted se ha dado cuenta cómo las cosas de Hasatán son una imitación de las cosas de Yahuwah. Así es que Hasatán también le puso el nombre Hanoc a uno de sus descendientes para confundir, para traer confusión más adelante con todas estas enseñanzas que supuestamente están siendo revelados por un hombre llamado Hanoc, el libro de Hanoc. Y ahí hay muchas cosas que están saliendo a luz en estos tiempos. Muchas cosas que están siendo reveladas. Pero también para confundir este Hanoc con el Hanoc del linaje de Yahuwah, el Hanoc del linaje de Hasatán, que es muy parecido. Esta palabra Hanoc significa maestro. La diferencia es que enseñaba cada uno un hijo de Caín y otro al hijo de Jared, de la descendencia de Yahuwah. Uno fue un asesino y el otro obedecía a Yahuwah. Al salir de las ciudades, o el decir salir de las ciudades, quiere decir salir de Babilonia. De esto es un tema también específico que lo voy a hablar en otro momento. Quizás sea la parte número 3 que voy a hablar de esto, porque
ahí es cuando usted va a comprender este tema de Yahuwah reparte la tierra. Está perfectamente relacionado. Esto de dejar de salir o salir de Babilonia para aquellos que huyen a las montañas a buscar a Yahuwah, como nos dice Isaías 33, 17 al 15. No solamente es liberar, sino lo que está sucediendo en mi propia vida, en mi corazón, en mi interior. Yahuwah te dice, salgan de las ciudades, salgan de Babel, pueblo mío, pero no específicamente de ir de la ciudad a una montaña. Mucha gente ya está comprando terrenos fuera, lejos de las ciudades. Pero ¿de qué les va a servir? ¿De qué les va a servir tener o vivir fuera de la ciudad si todavía tienen a Babilonia en su vida? Si todavía tienen a Misrayim en su vida, con la influencia, con el gobierno de Hasatán, ¿de qué les va a servir? Pues quizá van a preservar su vida, como dice la Escritura. Muchos que quieren salvar su vida, la perderán. Pero esto hablando con las cosas del enemigo. Pero cuando se refiere a las cosas de Yahuwah, dice que muchos, por causa de mí, de Yahuwah, de Yahushua, que quiera salvar su vida, la va a perder. Porque quieren hacer las cosas que hace el mundo, pero no las cosas que dice Yahuwah. Dice, pero muchos que pierden su vida por causa de mí, es decir, de Yahuwah, tendrán vida perpetua. Son dos cosas muy diferentes, parecidas, porque Hasatán es un imitador de las cosas de Yahuwah, pero no es así como Yahuwah tiene un plan de redención para la casa de Israel. Yeshayahu, capítulo 33, pasuk 15. El que camina justamente y habla con rectitud, el que desprecia las ganancias injustas, es decir, las ganancias deshonestas o la extorsión, quien sacude sus manos para negarse de recibir sobornos, quien cierra sus oídos de escuchar de derramamiento de sangre, es decir, de matar, de asesinar, y cierra sus ojos para no ver la maldad, tal persona habitará en las alturas, habitará en la fortaleza de la roca, su refugio, lején y agua, alimento y bebida, en provisión continua. El rey es su belleza, verán sus ojos, ellos contemplarán la tierra en la distancia, es decir, el país lejano que es la nueva Jerusalén. Así es que ya les estoy advirtiendo, no solamente es salir de las ciudades para irse a las montañas o a vivir en cualquier parte alejados de la ciudad, si todavía llevan el gobierno, la cobertura, el set cinematográfico, las ideas, la ideología aquí todavía de tener Elohim, dioses, todo lo que ustedes quieran. Pero aquí nos dice que aquel que camina justamente con rectitud, que no se deja sobornar, que no se deja manipular, que no se deja apantallar por todas las cosas que están viniendo, sino que sus ojos están guardados, están puestos en la Shekinah de Yahuwah, en las montañas. Ellos habitarán en la fortaleza de la roca. ¿Quién es la roca? Yahushua Hamoshia. Ellos tendrán lejem y agua. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? En un caso de persecución, como sucedió, por ejemplo, con el profeta, que había hambruna, y dice que unos cuervos le llevaban de comer. Y todavía más aún, una viuda le dio de comer. Así es que esta es una promesa para aquellos que están en Yahuwah. Vamos a ver en el libro de Ezequiel, todo este tema está verdaderamente precioso, impactante. A mí me ha impactado porque salió en una lectura que yo hice en la Kehilá, compartir esta lectura del libro de Ezequiel, y mientras pasaba yo por estos dos pasuquín, vino como un flashazo, como cuando uno toma una foto, así, una captura en mi mente sobre estos dos pasuquín. Y estos dos pasuquín, o tres, fueron el motivo
de haber escrito o de escribir esta enseñanza. Dice así Ezequiel 46, 16. Por lo tanto dice Yahuwah Elohei, si el príncipe entrega un regalo o una parte a uno de sus hijos de su heredad, a sus propios hijos pertenece. Su posesión es por herencia. 17. Si él da un regalo de algo de su herencia a uno de sus sirvientes, será suyo hasta el año de libertad, es decir, el año del jubileo. Después lo devolverá al príncipe, para que la heredad del príncipe vaya a los hijos. Es decir, nos habla aquí de la devolución de la tierra. Además, no tomará parte de la herencia el príncipe como herencia del pueblo, despojándolos de su propiedad, de su propia heredad. Él proporcionará una herencia para sus hijos, para que ningún hombre de mi pueblo sea esparcido o disperso, echado fuera de su propiedad. Qué impactante esta palabra, porque aquí fue cuando me cayó el 20, como comúnmente decimos aquí en México, o me cayó agua al tinaco para entender sobre el propósito de Yahuwah haber entregado una parte de la tierra. Dice aquí en el verso 16, si el príncipe entrega una parte de su heredad a sus hijos, ¿quiénes son sus hijos? Debemos comprender que toda la doble herencia, la doble porción que le corresponde a Israel, porque es su primogénito, se acuerda que le dice, deja salir a mi pueblo, porque Israel es mi primogénito. Y a Israel le fue concedida una tierra, que ya lo vimos hace un momento, una tierra pequeñita, pero en donde ese lugar tenía que ser exaltado el nombre de Yahuwah. Por causa de no haber sacado a todos los descendientes de Ham, sino que los dejaron vivir, fue como vino una profanación nuevamente. Se profanaron, se contaminaron y debió haber sacado Israel a todos esos pueblos, pero no los sacó, los dejó vivir. Luego dice en el verso 17, si el mismo príncipe que es Yahuwah, o dando a entender que es Yahuwah, da herencia a sus hijos, de ellos es la herencia, o él es el dueño de la tierra, Yahuwah. Luego dice que si este Yahuwah da herencia a uno de sus siervos, vamos a verlo ahora de esta manera. Yahuwah le dio esta herencia a Adán. ¿En dónde? En el huerto del Edén, no en la tierra, en el Edén. Por causa de que desobedeció, no guardó, tuvo que ser expulsado. Ahora vamos a verlo actualmente, lo que dice en la Escritura. Yahuwah le dio la tierra de Israel a las 12 tribus. Por causa de que ellos desobedecieron el Torá, la palabra, e hicieron abominación adorando Elohim, fueron expulsados, llevados al exilio, a Babilonia. Posteriormente regresaron, pero ya no era lo mismo. Cuando ellos regresaron de Babilonia, quisieron otra vez reconstruir su ciudad, reconstruir su pueblo, pero ahora no fue con las fuerzas de Yahuwah, sino con las del enemigo. Ellos trataron de hacer todo con sus propias fuerzas, pero fue imposible. No fue posible porque Hasatán tiene el dominio sobre este mundo, sobre esta tierra. Construyeron nuevamente el segundo templo, pero con Zorobabel. Pero por causa de la invasión que ya había venido Siria y posteriormente Grecia y posteriormente Roma, entonces Roma destruyó ese templo y volvió a edificar uno. Pero no fue el templo de Yahuwah, no fue el Beit HaMikdash de Yahuwah, porque el que lo hizo fue alguien que estaba bajo la influencia de Hasatán. Y este mismo Hasatán
les hizo, o Herodes, primero el Grande, les hizo un templo a los judíos para que ellos siguieran con su misma idolatría, con su misma vanidad, con su mismo cosas, porquerías que habían ahí para seguir adorando. Hoy en día no hay templo, pero hay un muro y siguen viniendo a adorar a Baal sin que ellos se den cuenta, porque están bajo la influencia de Babilonia, de Babel, de Misraim, de Egipto, de el poder y la cobertura de Hasatán. No así nosotros. Nosotros que estamos en el exilio y estamos viniendo a Yahuwah, nuestro Mishkan, nuestro Makom Kadosh es el que viene del Shamayim. Qué tremendo esto de verdad. Dice en el verso 17 que si este príncipe da una heredad a un sirviente, vamos a ponerlo ahora, Hasatán. Aquí está Hasatán. Yahuwah le dio una propiedad para que sirviera esa tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que actualmente tenemos. Dice que será suyo hasta el año de libertad, el año del jubileo. Como nosotros leemos en el libro de Bereshit, capítulo 6, dice, no contenderá mi rúa con la del hombre. Ciertamente sus años serán 120 yobel. Un yobel consta de 50 años, 49 años. Si nosotros multiplicamos 120 por 50, nos da 6,000. 6,000 quiere decir el año en que este nuevo patrón, que es el gobernante de la tierra, actualmente, él tiene que devolver la tierra a quien se la dio, a Yahuwah. Pero no solamente este patrón, sino todos los que están bajo su gobierno, bajo su cobertura, es decir, toda la humanidad, también tiene que ir a parir o dar cuentas delante de Yahuwah. Verso 18. Dice que este rey, príncipe, no puede tomar la tierra de los demás para dársela a sus hijos. No. Este rey solamente le va a dar lo que le pertenece, es decir, al Am Yisrael. Impresionante. Yahuwah reparte herencia, dones, regalos a sus hijos. De los hijos es la responsabilidad de cuidarla, para no perderlo. Pero si por alguna razón esta heredad es arrebatado de sus manos, entonces Yahuwah va a pedir cuentas a quien le hizo mal. Hasatán es llamado el príncipe de este mundo, Juan 12:31. También es llamado el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Pero él no es dueño de la tierra. Como acabamos de leer, que si un príncipe da una heredad a un siervo, al cabo del jubileo, que son 120 jubileos, corresponde a 6,000 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 años. Él tiene que devolver esa propiedad. ¿Quién? Hasatán tiene que devolver esa propiedad a quien la dio. Cuando el Am Yisrael se encontraba en Misraim, no podía salir por sí mismo. Necesitaba la intervención de un nuevo amo para que los comprara o los rescatara. En ese momento Moshe Rabbeinu fue enviado por Yahuwah para rescatarlos de Misraim, lo que se convertía en una sombra de lo que habría de venir o hacer Yahushua HaMoshiach. Cuando fue ejecutado en el madero, al resucitar, él se convertiría en nuestro Redentor, quien pagó el precio de su sangre, la redención de su pueblo Israel. Si Yahuwah los hubiera sacado sin el permiso de Faraón, sería un ladrón, porque mientras no está bajo el dominio o ha sido entregada esa porción o esa heredad a otro dueño, él tiene que esperar, tiene que establecer hasta que se cumpla el tiempo del jubileo. El jubileo nosotros lo encontramos como de 7 años, cada 7 años, o cada 50 años, que es cuando se llevaba a cabo el jubileo.
Y esto se anunciaba con trompeta, se anunciaba un año antes, en este caso en el año 49, porque al 50 venía la libertad. Se tenía que entregar la tierra, las propiedades, los esclavos eran soltados, todo. También tenemos otro jubileo de 7 años. Se anunciaba el jubileo de 7 años en el año sexto, porque al siguiente año se tenía que devolver lo que se tenía que devolver. Así es que cuando Yahuwah libera al Am Yisrael de Egipto, lo que nos habla el libro de Éxodo, cuando él después de 10 plagas, en la última, que es la muerte del primogénito, Yahuwah redime a su pueblo Israel, que es su primogénito. ¿De dónde lo sacó? De entre las naciones. Aquí está Egipto, Babilonia, Babel, Hasatán, todo su dominio, todo su poder, todo el mundo, toda la porquería. De aquí sacó a Israel para llevarlo a Yahuwah. Esto es algo muy diferente, porque nadie puede salir de aquí, nadie puede salir de esta cárcel si primero Yahuwah no paga la fianza para que éste pueda salir. Esta fianza que se tuvo que pagar se llama Yahushua Hamuchía. Él es el que pagó para que el Am Yisrael pudiera salir de ahí. Tenemos entonces que Yahuwah, a través de Moshe, tenía que pedir permiso, tenía que pedir autorización a Faraón para que pudiera salir. Y esto lo menciona 7 veces, para que el Am Yisrael pudiera salir. En ninguna de estas ocasiones está escrito que Yahuwah ordenó a Faraón. Aquí no dice que Yahuwah ordenó a Faraón que soltara a su pueblo, sino que le dice que puede cometer ningún acto de injusticia. Yahuwah no puede cometer ningún acto de justicia, como dice el Salmo 145, verso 17. Justo es Yahuwah en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Vemos un hecho en el libro de Job, capítulo 1, verso 6. Sucedió un día que los hijos de Elohei, ¿quiénes son los hijos de Elohei? Todos los querubín, toda su creación, y nosotros también somos hijos de Elohei. Toda su creación viene siendo hijos de Elohei, del Creador. Dice que vinieron a presentarse delante de Yahuwah, y vino además Hasatán entre ellos. La palabra Satán, Strong 7854, que viene de otro, que ahorita lo vemos, dice, significa oponente. Quiere decir Satán, quiere decir oponente, opositor. El archienemigo de todo lo que es bueno, de todo lo que pertenece a Yahuwah. También es llamado adversario, enemigo. Y el Strong H7853, que es la palabra raíz, significa atacar, acusar, el acusador, el calumniador, el contrario. El contrario de Yahuwah, que se hace pasar por Hasatán, el adversario, el acusador. Para eso fue puesto en esta tierra, para acusar todas las cosas que el mundo hace a su alrededor y que no quiere salir, porque solamente puede salir hasta que Yahuwah libera a esta persona del linaje o de los caminos de Hasatán. Zacarías Secharya, capítulo 3, verso 1, y me mostró a Yahshua, el Cohen Hakadol, de pie delante del Malak de Yahuwah. ¿Quién es este Malak de Yahuwah? Dice, y con él Hasatán, de pie a su mano derecha, para resistirlo, para oponerse. ¿Qué estaba haciendo Hasatán a un lado de Yahuwah? Esto es lo que estaba haciendo. Estaba parado para acusar al Cohen Hakadol Yahshua y ponerlo en evidencia. Pero al final de los tiempos, si has permitido abrir tu corazón a Yahuwah, porque ha sido revelado su nombre a tu vida, Yahuwah, aunque venga el acusador a decir, ya pasaste por Yahushua, aunque venga el acusador a decirte cosas tremendas a ti, simplemente va a decir,
ya está justificado aquí en Yahushua, así es que no tienes nada contra él. Pero si tú vives con Hasatán y cuando se tenga que ir delante del trono de Yahuwah, al juicio, al trono blanco, Hasatán te va a acusar también. Pero como no has pasado por la cobertura, por el rescate que hizo Yahushua HaMashiach, va a haber un juicio para todas aquellas personas. Aquí voy a detener este video. Creo que voy a continuar con una tercera parte. La verdad, es muy interesante este tema. Si a usted le cansa ver un video, ver un segundo video de una serie o una secuencia, es porque tiene algo que ver una cosa con la otra. Muchas personas quieren extraer el jugo, el néctar de la enseñanza para ir a enseñarlo a otro lugar. Pero aquellas personas que están comprendiendo y están aprendiendo, como yo estoy aprendiendo muchísimo, de verdad, de todo esto que Abba Yahuwah está revelándonos. Porque las cosas, los misterios, los sod, que fue revelado a través de nuestro rabino, y pasando muchos años después es como vienen a traer fruto a nuestras vidas. Comenzamos a comprenderlo, pero después de 4, 5, 6 años que vimos una enseñanza, y 6 años después viene como que, pues hablaba de esto, a esto se refería Rabino Natán, a esto. Es como nosotros podemos entender la palabra de Yahuwah. Vamos a continuar con una tercera enseñanza. Voy a retomar a partir de este momento la tercera parte de aquí. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de usted y le dé shalom. Shalom Alejem, Am Yisrael.